Cristo también, Jesús, cargó con nuestras culpas. Esto también da mucha confianza. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Primera de Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces vemos aquí cómo la palabra justicia se repite, ¿verdad? La palabra pecado se repite. Y es verdad, nosotros somos pecadores y nosotros vamos a tener un juicio con Dios. El gran problema es que por nuestras fuerzas o por nuestras obras, nuestras justicias es inválida, no sirve. Necesitamos uno que sea justo, y ese justo es aquel que es sin pecado, que es Cristo. Por eso Dios envió a su Hijo, para que Él pudiese cumplir toda la palabra de Dios, pudiese cumplir por nosotros, por ti, por mí. Y ahora Jesucristo, que ha muerto, que ha resucitado y ha ascendido al cielo, ¿verdad? Ha abierto el cielo para que el Hijo de Dios estuviera ahora al lado, a la derecha de Dios Padre, sea nuestra justicia en la hora de nuestra muerte. Ahora cuando nosotros muramos tenemos la certeza, tenemos la confianza de que ya yo no tengo la preocupación de lo que yo he arrastrado en mi vida, sino que ya yo tengo a uno que me ha perdonado. Hay uno que ha muerto por mí. Esa es la justicia, ahí está la justificación por la fe, ¿verdad? El justo vivirá por la fe. Vemos que la justicia va unida a la fe. Son dos caras de una misma moneda. Y otro de los temas aquí importantes es que Cristo cargó en su cuerpo nuestros pecados. Y sí, queridos hermanos, yo muchas veces cuando veo, por ejemplo, una imagen o veo una escultura de Cristo así con tantas llagas, ¿verdad? Con tanto heridas y moratones, ahí, ahí veo también los pecados míos. Porque es cierto, ahí Cristo cargó con todas nuestras culpas, con todos nuestros pecados. Y fue necesario, porque ¿quién tuvo que pagar esa pena? ¿Quién tuvo que pagar esa justicia? Él. Ahora esa es nuestra confianza. Ahora ya nosotros somos justificados gracias a Cristo. Entonces, todos mis pecados están perdonados gracias a Él. ¿Ok? Vemos que esto parece que es un poco lioso, pero créanme, es muy fácil de entender. Enseñanza cristiana. Muy bien, esta enseñanza de todo lo que hemos visto en el día de hoy, ¿vale? Una de las grandes enseñanzas que podemos sacar es dialogar con el diablo es peligroso. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo hablar con el diablo? Me pueden llevar al manicomio, ¿verdad? No, a ver, dialogar con el diablo es tentar un poquito con cosas que no debes, porque en cierta manera tú estás abriendo ahí una puerta donde ahí el diablo te puede agarrar, para que tú me entiendas, ¿vale? Entonces aquí vemos que es un peligro real cuando alguien quiere entrar en diálogo con el mismísimo diablo. Y el diablo puede hablar, mas nosotros en nuestra libertad podemos seguirle o ignorarle. Y uno dice, ¿cómo el diablo me puede hablar? Bueno, el diablo puede hablar de muchas maneras. No tiene que ponerse aquí en tu oído y decirte, mira, cómete esa hamburguesa, ¿sabes? Pero el diablo puede ponerte muchas cosas. Hay un libro que incluso yo puedo recomendar, que es de C.S. Lewis, que es de las cartas del diablo a su sobrino, donde ahí eh, se describe cómo el diablo le gusta tentar a las personas. Y en ese librito dice, en una de las escenas que yo me acuerdo, de cómo un hombre
tenía que estar estudiando para un examen y sintió hambre. Muy bien, él tiene una responsabilidad que es estudiar para un examen, pero sintió hambre. Entonces se levantó y fue a la calle para buscar comida, pero luego recordó de que tenía que ir a casa para unas cosas. Entonces, automáticamente, en vez de ir al restaurante a comer, se montó en un autobús y se fue a casa. Entonces, ¿cuál es la moraleja de ese pequeño cuento? De que él debería haber estado sentado estudiando y no que en ese apetito, esa apetencia de la carne, ¿verdad? De es que tengo hambre, te levantaras para salir a buscar un restaurante y luego te acordaras de que necesitas ir a tu casa. Entonces ya el demonio como que ya te alejó de tu zona de confort, que es la biblioteca, ¿verdad? El lugar donde tú estabas estudiando. Entonces vemos aquí cómo el diablo puede tentarte de muchas maneras y de muchas formas. Y tenemos las redes sociales, el internet, que ahí ya ni te cuento. Entonces no podemos evitar el ser tentado por el diablo. Es una realidad, pero no estamos obligados a dialogar con el tentador ni a prestar atención a lo que nos diga. Muchas veces siempre sale cosas que nos apetece, cosas que queremos, cosas que nos ocurren, pero siempre estará la libertad. Queridos hermanos, eso es muy importante. Siempre estará el factor lo hago o no lo hago. Eso es determinante. Que sí, que del 100% en el 95% vamos a caer. Sí, porque somos pecadores. No hay alguien que diga, no, que yo el 100% lo hago. No, ese 100% es Cristo. Tú no. Y aquí vemos como también la palabra de Dios nos está invitando a que cuidemos ese no caer en las tentaciones. Dice en 1 de Pedro, sed sobrio y velad, vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Santiago dice, feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Y en Romanos, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces vemos aquí esta palabra de Dios que nos está invitando a que tengamos cuidado, que también nos cuidemos nosotros mismos, que siempre estamos envueltos en algo que nos está tentando de muchas maneras, ¿vale? Pero nosotros tenemos la última decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Muy bien, otra de las enseñanzas cristianas podríamos decir que la soledad es peligrosa en un matrimonio. Y esto, ojo, que es muy actual. Hoy en día la soledad no significa estar solo en casa, ¿vale? La soledad puede significar yo estoy en la misma habitación con mi esposa está todo el día ignorándome, está viendo Netflix, está viendo la televisión y el esposo está todo el día con el teléfono y hablando con no sé quién. Entonces eso también es una soledad, ¿vale? Entonces no os confundáis, digamos, es que me ha dejado solo y estoy solo en casa. La soledad puede significar muchas cosas. ¿Cuánta gente están viviendo actualmente en una familia y el esposo no le habla a la esposa y pueden pasar horas y no se hablan? Entonces, todos estos síntomas de soledad, ojo, puede ser peligrosa. Entonces, la soledad es un síntoma de ruptura y de independencia. Y cuando Dios crea al hombre y a la mujer y los une en matrimonio, se forma una misma carne. Es decir, los dos ya no son independientes, son una, están unidos. Un ejemplo, son dos caras en una misma moneda, ¿vale? Tú coges una moneda, agárrala, tú miras dos caritas, ¿verdad? Y tú, por mucho que los quieras romper por la mitad, a ver, no, es que es una misma moneda, no se puede romper. Entonces son dependientes uno del otro y ambos, esto es muy importante, ambos dependen de Dios. La relación matrimonial no son de dos, sino son de tres. Dios es el componente que los une. Y la soledad o
distanciamiento de ellos es un punto débil que el diablo, tarde o temprano, usará para romper ese matrimonio y la comunión con Dios. Tened en cuenta.